Bien, muy buenas tardes. Estoy procediendo a grabar esta clase para posterior uso y en este momento vamos a presentar lo que es la diapositiva correspondiente a los temas de estadística descriptiva y la creación de las tablas de frecuencias para poder de esa manera manejar la información. En este caso estamos viendo esta tabla de frecuencias en las que proponemos un ejercicio donde tenemos como primer concepto lo que es el equipo. En la columna 1 tenemos el equipo y ahí tenemos varios equipos. Tenemos también la frecuencia absoluta, que es las veces que se mostró preferencia por este equipo. Tenemos a varios equipos y hasta el final hay uno que dice ninguno. El concepto de ninguno es que no se prefirió ningún equipo, no hubo una preferencia. Y de esa manera, pues tenemos ya nuestra tabla. ¿Qué procede a hacer? Es llenar nuestra tabla y es lo que vamos a mostrar a continuación. Este es el elemento de llenado que tendríamos o cómo estaríamos haciéndola en Excel. Vemos aquí la tabla, ya no está en su forma original. Hemos vaciado la información, hemos hecho la tabla inicial con frecuencias absolutas, con las preferencias de equipo, y hemos agregado un último renglón que dice el total. Hemos puesto los datos y los hemos ordenado de menor a mayor para darle un sentido y orden más presentable, y de esta manera podemos ver las tablas ya hechas. Para la frecuencia acumulada, que sería el primer elemento a llenar, pues simplemente estamos copiando una parte de la primera columna de frecuencias absolutas. De la columna 2 estaríamos copiando las frecuencias absolutas, el primer dato, encerrándolo así de esa manera. Posteriormente estaríamos haciendo ya una operación de suma. Una operación en que la parte inicial, el número 2, estaría sumando al siguiente número que es el 5. Y hemos decidido hacerlo así en forma de zigzag para que de esta manera podamos poder arrastrar la celda y que se haga el cambio automático. Si nosotros apreciamos, vamos viendo que se presenta el número y se va dando la suma completa. Al final tenemos los 425 números en la frecuencia acumulada, que es el total de los datos. ¿Cómo obtener la frecuencia relativa? Si ustedes aprecian en este punto, tengo la celda y hago con la función, con la tecla F2, que aparezca el contenido de la misma. Tengo la división de la primera celda de la frecuencia absoluta, en este caso el número 2. La celda C2 se divide entre la celda C15, pero cabe hacer notar que en este caso la celda tiene los símbolos de pesos o los símbolos de dinero, primero antes del valor de la columna, que en este caso es la C, y después antes del valor del renglón. Ampliaré un poco más para observar. Queda evidente entonces que con esto aseguro que esta celda quede anclada para poder arrastrar y que no se vaya cambiando la división de manera relativa y no nos dé un resultado incorrecto. Estamos viendo que este es el cambio. Al haber arrastrado queda de esta forma y nos queda al final la sumatoria de todos los números en la frecuencia relativa acumulada, que nos viene dando al final 1. O sea que este número equivale al total de los datos que tenemos y los demás son la frecuencia relativa en forma decimal. La frecuencia acumulada se puede obtener de la misma manera. Puede hacerse o sumando los números de la frecuencia relativa o dividiendo la frecuencia relativa entre el total, que son 425. La suma al final tiene que ser igual a 1.
el último número que se presente. Por último, si queremos la frecuencia relativa porcentual, entonces tendremos que hacer multiplicación por 100 de la frecuencia relativa. Este número multiplicado por 100, que es la formulita que muestro a continuación, nos dará la idea de que al multiplicar la frecuencia relativa por el 100 nos da el porcentaje que corresponde al total. Y al ir modificando todo y arrastrando nos tiene que dar un gran total de 100%. De igual manera, la frecuencia acumulativa se puede hacer sumando valores o multiplicando la columna de la frecuencia relativa, multiplicarla por 100 y de esa manera, al arrastrar, inmediatamente obtenemos el total que estamos buscando. Vemos entonces que esta es la forma de obtener lo que son las frecuencias absolutas, que es un conteo previo, son los datos en bruto, que es lo que tenemos aquí, se hace un conteo. Luego ya se pueden colocar y ordenar, en Excel es muy fácil, pero si lo hace uno en papel es simplemente buscar cuál es el mayor, cuál es el menor y colocar en ese orden. Posteriormente se hace la frecuencia acumulada, que es la suma de los datos consecutivos. Obviamente el 2 no tiene un previo, por eso se queda igual. Pero si te fijas, 2 más 5 nos da 7. 7 más 6 nos da 13. 13 más 7 nos da 20 y sucesivamente. Y lo mismo ocurre para los demás elementos. Puedes hacerlo así. Y recuerda que la frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta entre el total de la población, que son 425 en este caso. Y sucesivamente. Se puede obtener la tabla de frecuencias y podemos con ello ver cómo están divididas las preferencias de manera acumulativa y orden ascendente para lo que son las frecuencias absolutas. Vemos cómo se van acumulando y cómo llevan una continuidad estos datos. Así es como hacemos las tablas de frecuencias. Y de esto podemos pasar a lo que es desarrollo de histogramas, que veremos en una sesión posterior. Muchas gracias.